tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, qué fresquito el día, pero bueno, todavía venimos zafando de la lluvia, ¿no? Totalmente. Bueno, quería hoy, como todos los jueves, pero hoy es 28 de mayo, ya el mes se fue completamente, ¿eh? Como veníamos diciendo, Está y todo sí, perdido. sí, está todo perdido ya. Bueno, pero estamos desde los estudios de Radio Zona, FM 89.3, como todos los jueves, aquí en la calle 33, número 2444, entre 48, 40 y, sí, 48 y 50, de la ciudad cabecera del partido de General Alvarado. Bueno, quería agradecerle a Pablo Kirch por el programa de la semana pasada, el día jueves 21, porque fue el comentario también, lo sufrió bastante, pobre Pablo, realmente me había dicho que el tema de los medios de comunicación y lo ponía muy nervioso, pero bueno, yo lo forcé un poco a que viniera, y porque realmente tiene una historia familiar, comercial, la Casa Lisboa, ya la razón social Lisboa desde los abuelos en adelante, que valía la pena que él nos hiciera aunque sea un breve pantallazo, muy interesante, y bueno, quería que estuviera, así que le agradezco. Creo que hoy ya está con el hermano, con Billy, ha viajado me parece, porque hoy me mandó un agradecimiento y una foto de ellos dos. Así que Adrián, estamos, el programa de hoy, del jueves pasado, está saliendo en Alemania, mirá vos. Pero vos te recordás a Billy, el hermano de Sí, Pablo, sí, sí, yo sí, sé, sí. sí, Un sí, genio total, claro, sí, total, total. Yo tuve la suerte de ir a verlo a muchos recitales, claro. con gente de Otamendi, ¿no? Con Jorge Estefanía, Jorge, Estefanía, un cariño claro, grande a Jorge, con Eduardo Altamonte, claro. no, era Marca Acme se llamaba la banda. Y con Luis Peñalba, por favor. Luisito Luis Peñalba, Peñalba claro, en su época sí, de flaco, ¿no? Vale decir, que eran juntos eran dinamita. claro. Pero además también era un bocho por el que se dedicó con la tecnología, ¿no? La empresa que trabajaba para la telefonía, probando los equipos, antes que los equipos salieran a la venta comercialmente, él hacía esa tarea de probar el funcionamiento de los equipos y bueno, hacer las correcciones que debieran hacer. Claro. Y bueno, estuvo en Chicago muchos años, como lo contó Pablo. Pero bueno, eso quería agradecerles también los mensajes. Ahí hubo un mensaje de la profesora Rosario Guarte, que no pude leer porque lo enganché después que nos fuimos, así que ya le pedí disculpas en ese momento. Pero bueno, él hacía referencia a los vascos cuando hablé de que me había enterado hacía poco tiempo de unos taratabuelos, no sé exactamente, porque yo dije chosno, pero chosno es la descendencia. Más allá de los bisnietos y tataranietos, después vienen los chosnos. Pero yo le decía chosnos a las ascendentes, para arriba, no, tienen otra forma de nombrarlos, creo que es algo como taratabuelos, bueno, ya lo voy a buscar bien, pero no era chosnos, ¿eh? Pero bueno, yo justo había comentado que eran navarros, y ahí fue el comentario de Rosario, así que también está escuchando en este momento, le mando un cariño. Y bueno, estamos aquí en el estudio preparando un poquito la presentación después, en unos minutos, del padre Vicente Altava. Estamos con la profesora Lizzy Vázquez, con Elizabeth Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Bueno, invitarme. es tu segunda vez en el programa. Sí, creo que sí. Claro, la primera Creo fue que con el grupo juvenil sí, sí, de Vicente. hace en el 2023. 2023, Sí, exactamente. sí. Ahí que viniste con Estela Viaga. Y con Merche Peñalba. ¿Y vino Andrea Ferrarese ese día también? Puede ser. Puede ser, ¿no? Me parece que estaban. Sí, bueno. sí, puede ser que estuviera Andrea también. Sí. Bueno, un gusto Éramos recibirte, ¿eh? Sí, bueno, sí, gracias. estábamos ahí. que ese día no hablamos con Vicente. No pudimos hablar con el padre Vicente, pero hablamos con Hugo, ¿te acordás? Hablamos con el padre con Hugo y hablamos con Nelly Rapaná. Nelly también. Rapaná, que mandó también en ese momento Sí. bueno, Nelly, que está fallecida, ya Sí. falleció. Bueno, todo ese trío de amigas, Sí. con la señora Allende, las dos Allende, ¿no? Sí. Que se reunían ahí
todos los domingos religiosamente en el Candil a tomar café y charlar Sí. con esa juventud que acumulaban, Sí, sí, ¿no? sí. Entre las tres tenían como 300 años casi. Y Por ahí rondaba. no tanto, pero bueno. Pero no, sí, bueno, sí, pero redondeando. sí, Sí. muchos, pero tenían una juventud muy interesante. Sí. Eran muy excelentes amigos. Emblemáticas, además, sí. personas emblemáticas en nuestra Así que ciudad. bueno, se Sí. las extraña, Es verdad. realmente. Sí, mucho. Bueno, vamos hoy la invité a Lizzy específicamente porque además, como vamos a charlar con el padre Vicente Altava en unos minutos, quería ella como prologuista de este libro que lo presentó Vicente ¿qué día fue? ¿El 20? Ay. ¿O el 25 de mayo? No, No sé si no fue el 21, la verdad sí, que no me pero la acuerdo semana de mayo exactamente. fue. Ahora vamos Sí, fue en la semana bien. de mayo, sí. Lo presentó en Teruel ante un auditorio muy numeroso y fue el libro, es un libro que está presentado por la editorial, Grupo Editorial Fonte. Es un libro de tapa blanda, en el papel así un poquito huesado, tipo Buxel. Tiene 182 páginas, con estas solapas interesantes, ¿no? Y bueno, es un libro que por ahora se distribuye en España, pero están haciendo todas las gestiones para ver si pueden realizar o la reimpresión aquí en Argentina o la distribución en nuestro país, que sería Sí, sí. interesante. Y hace un ratito, que cuando intercambié unos mensajes con Vicente, me comentaba que, bueno, que está en los planes a lo mejor venir. ¿Ah, sí? Entonces, porque también coincide con el 50 aniversario de la capilla capillita. Nuestra Señora de Nuestra Luján, Señora de Luján. en diciembre. Entonces, bueno, yo le digo, y bueno, te están reclamando. Y sí, tiene que venir. Se venga con un libro bajo el brazo. Claro, sí, si puede traer dos, mejor. Unos cuantos. Por las dudas. No, porque la semana pasada presenté acá unos cuantos libros, presenté en imágenes y di los títulos y los autores, que tienen todos que ver con Miramar y con Alvarado, porque había también los de Brites de Otamendi, ¿no? Ah, claro. Y bueno, para que el público conozca y trate de buscarlos, a ver si los puede conseguir o vaya a la biblioteca para leerlos. Y bueno, este es un libro también que está basado en la experiencia vivida aquí en nuestro distrito, en nuestra parroquia San Andrés, Sí. entre el 70 y el 80. Y el 80. 70 Son- que vino y el 80 que se fue. Que se fue. ¿Mm? Que 10 son años. 10 años. 10 años, sí. En una etapa en que pudo estar como misionero aquí, pero mientras fue Pablo VI estaba Sí, Pablo por VI poco como tiempo, papa. porque fallece en el 78 fallece. Sí, O sea que 78. gran parte de su misión aquí en Sí. Alvarado abarcó, coincidió con el papado de Pablo VI. ¿Mm? Después siguió Juan Pablo I, ¿no? Juan Pablo I. Pocos claro, días, sí. 23 días, y después Juan Pablo, Juan II. Sí. Y en Mar del Plata, poco tiempo, ahí me confundí con Monseñor Enrique Raut, que fue el poco primer obispo de la diócesis, claro. Que si bien empezó en el 57 la diócesis de Mar del Plata, que nos involucra, nos incluye, digamos, abarcó hasta el 71, que fue cuando fallece. Cuando fallece Raúl. Así que claro. ahí él lo conoce profundamente, pero poco tiempo. ¿Mm? Y después de él viene Monseñor Pironio, Monseñor Pironio. que después estuvo de cardenal en Roma. Así que creo que fue el primer cardenal latinoamericano, ¿no? Me parece No Pironio, sé sí. si Me el parece que fue el primero, primer pero- cardenal latinoamericano. Bueno, así que ha tenido, estuvo en una etapa bisagra, ¿no? Que también fue todo ese proceso entre el 70 y el 80, ese proceso de violencia desatada en varios países de América Latina, pero en Argentina en particular, ¿no? Ujú. Pero estaban Chile, Uruguay, Argentina, Brasil también,
bueno, como fue la nuestra, fue terrible. Y coincide también con un periodo de gran transformación en la Iglesia Católica, con la aparición de el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, el Claro. cierre y la difusión de Claro. todas los documentos del Concilio Vaticano, que impactaron notablemente en esa Una transformación, transformación. que también fue bisagra, porque fue un Claro. antes y un después del concilio, Claro, porque que, si bien que lo- hizo la Iglesia, Si bien lo inició Juan 23. Juan 23, pero lo culmina, esa modernización de la iglesia, la desarrolla y culmina fuertemente Pablo VI, Claro, que es el que estuvo hasta el 78. Así que eso lo impacta a él claro. Fuertemente, esa transformación, ¿no? Sí. La vivió, la protagonizó. Impacta en la iglesia misma, digamos, en la jerarquía de la iglesia, e impacta también en el pueblo, ¿no? Porque fue un cambio tan notable, Totalmente. desde las celebraciones hasta, bueno, fue la época de renovación también de los altares y, digamos, de lo visible, no solo en lo sustancial, sino también en lo visible. Entonces, Sí, la transmisión del Evangelio, que de latín pasamos Sí, al a la español, lengua, a la lengua claro, nativa de cada vernácula, país, claro. y a la participación activa del laicado, claro. no solo en las celebraciones, sino también en las actividades misioneras. La pastoral por los jóvenes, ¿no? Claro, La opción sí. por los pobres, Sí, entonces, el acercamiento del Evangelio a las todas llagas, las personas, claro. a las llagas de la humanidad. Sí, sí, sí. Este- Y eso en el pueblo, digamos, fue Muy fuerte. fuerte. Y eso también es el precio que muchos tuvieron que pagar de los miembros de la iglesia, por falta de comprensión también de algunos sectores del pueblo que no entendieron que era el acercamiento a Cristo. Claro, sí. Que es esa misión, digamos, ¿no? Sí, un Cristo vivo, ¿no? Claro. Que está más allá del culto, sino que camina entre nosotros, que vive, ¿no? Eso, y empezar a reconocerlo concretamente en cada hermano, en los más marginales o en los más sufrientes o en los más empobrecidos. Y bueno, fue también una mirada que, aunque se sabía que en teoría era así, desde la fe se lo veía de esa manera, pero después con acciones pastorales concretas, bueno, no es lo mismo. Exactamente. No, claro. Y entonces aparece todo el tema del compromiso, ¿no? Claro. Y del involucrarse en esa cuestión. Y en un momento donde el debate estaba no solamente en la iglesia, estaba en todos los sectores sociales, ¿no? Claro, sí, claro. Tocaba a todos los sectores. Claro, fue una época muy movilizadora, muy transformadora en todos los sectores, tanto el sindicalismo como los partidos políticos, ¿no? El concepto de democracia, los medios que se utilizaban para la transformación, si eran Claro. violentos o eran pacíficos. O eran pacíficos, ¿no? claro. Todo parecía válido. Sí. Era válido el desatar la violencia para lograr la paz. Sí. Porque evidentemente los secuestros, las muertes, las bombas, ¿no? La tortura era moneda corriente. Y de alguna forma se naturalizaba. Y sí, lamentablemente sí. Bueno, de eso un poco vamos a hablar ahora con Vicente, porque por qué quiso hacer este libro, ¿no? ¿Cuál fue su cometido? ¿Por qué a esta altura de su vida, que tiene 84, ¿no? ¿Cumplió? No, tiene 81. 81. Ahora cumple 82 en septiembre. Yo el mismo día que vos. Claro, sí, y que Miramar. Y que Miramar. Tres claro. grandes, como siempre jorobamos con eso. Tres grandes. El 20 de septiembre, sí, así que Claro. vayan, agárrense. Sí. Bueno, ponemos un poquito de música y yo intento comunicarme, espero que podamos comunicarnos fácilmente, que no haya problemas de tecnología esta vez. Te amo de manera
insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Bueno, aquí como estamos nuevamente en el aire con la profesora Lizzy Vázquez, y estamos como prometimos con el padre Vicente Altava Gargalo, que está en este momento donde vive, en Teruel, España. ¿Cómo estás, Vicente? Pues gracias a Dios, bien, digamos en cuanto la humana fragilidad lo permite, ¿no? Porque los años van pasando y dejan huella, pero bien, gracias a Dios, bien. Mira, se te escucha perfecto, fuerte, con solidez en el hablar, en la cadencia, pero además te vimos en los videos de la presentación del libro, pero perfecto, entero completamente. Y yo, no sé, recién me preguntaron tu edad y dije 84, me confundí no, porque... Un poco claro, menos. Así que imagínate, si con 84 te veía bien, con 81 te veo pero espléndido. 81, casi 82, tampoco no nos quitemos años, ¿no? No. Bueno, Vicente, es un placer nuevamente conversar con vos desde el programa de radio. ¿Cómo te sentís con la presentación del libro? ¿Pudiste bajar adrenalina, descansar? Bueno, sí, no, después de la presentación del libro, hombre, me siento, yo diría, primero feliz porque realmente fue una presentación muy bien preparada, con personal muy autorizado, los que participaron en ella, y que gracias a Dios hicieron perdón, mira los años, No. Gracias a Dios hicieron una valoración muy positiva a todos, ¿no? Así que me siento muy feliz por la acogida que
que ha tenido el libro y por la presentación que todos los que intervinieron son de alguna manera expertos y hicieron una presentación muy, muy rica. Entonces me siento feliz en primer lugar y después me siento relajado, sí, porque quiera que no, pues preparar todo esto, preparar también las invitaciones, porque bueno, pues siempre, aparte de ser una convocatoria abierta, pero tuve que invitar a personal pues eclesiástico, a personal civil y bueno, pues todo eso te lleva un poco de preocupación, ¿no? Claro. Pero nada, muy bien, gracias a Dios salió todo bien. Bueno, quiero decir que estuviste acompañado, en la conducción estuvo el periodista David López, Sí, muy sí. bien conducido, también estuvo en ese momento Oscar Aparicio, que me encantó Sí, sí. sus palabras, realmente yo lo sentí a él también emocionado, no sé si era así, si así estuvo, pero Sí, sí, sí. me encantó las apreciaciones que dio sobre vos y sobre la obra. También estuvo Antonio Los Santos, el Sí. profesor y periodista, Sí, escritor también. escritor, claro, que lo presentaron como el que te animó en algún momento a escribir, Exactamente, a volcar esto en exactamente, papel. Y sí, la profesora sí. María Victoria Cañada, que también Sí. hizo una muy descriptiva descripción del libro y tuya. Sí, sí, Te sí. llenaron de elogios. Eso todos hablaron muy bien, hablaron de tu teroridad, que me encantó ese término. Eso, tu teroridad, por supuesto que te elogiaron la gran memoria que tenés y la humildad. Bueno. Sí, yo creo que se excedieron un poco, ¿no? Ahí está la humildad. Se excedieron en elogios y yo realmente a veces casi me ruborizaba de las cosas que decían. Pero bueno, después de todo, mejor, ¿no? Porque uno está acostumbrado en la vida a que digan de todo de uno, ¿no? Y la vida es así, es una vida de contrastes, ¿eh? Sí, una de cal y una de arena. Unos dicen qué maravilloso es usted y otros dicen es un plomo que no hay quien lo aguante, ¿no? O sea que hay de todo. Pero Bueno, sí, pero sí, la verdad es que sí, en España, por lo menos en Teruel, se refieren a vos, me han comentado, como Don Vicente, ¿no? bueno, que eso es el título, pero eso es aquí en España el don significa que es una persona con títulos académicos, ¿sabes? Claro. Aquí señor se dice a toda persona, se le dice señor, señora. Eso no se le puede negar a nadie, ¿no? Claro. En algunos lugares tienen alguna denominación más propia en algunas zonas, pero normalmente señor, señora es el título que se da a todo el mundo, y cuando se dice don, pues es una persona que tiene que tiene títulos académicos. Ajá. Que títulos, sí. Un profesor, un abogado, Pero no sé, un jurista. ese don Vicente, por ejemplo, te lo dicen también en señal de máximo respeto, te identifican de una manera muy respetuosa, porque te lo puede decir cualquiera en la calle, ¿no? Si estás a un bar, por ejemplo, un restaurante, y te conocen, se refieren como... Sí, yo te advierto otra cosa. Sí. Yo creo que ese día también es que estaban un poco más formales todos, ¿no? Porque te tengo que decir que todos los que ahí hablaron, todos, absolutamente todos, sí. a mí me tutean. En la vida cotidiana nadie me trata de usted. Sí. El mismo David, que es el más joven, que ese me decía... usted, ¿no? Siempre, usted, don Vicente, pero realmente somos, todos los que había ahí en la mesa, el menos conocido era el director,
pero como éramos colegas, ¿no? Pues el religioso, el sacerdote, pues también hace tiempo que nos tuteábamos en nuestras comunicaciones, pues por internet, y los otros realmente nos tuteamos siempre, pero bueno, ahí ellos hicieron un papel también un poco más formal, y me sorprendieron tratándome de usted, hablando de don Vicente, ¿no? Es el director que vos te referís, es Aparicio, el director de la editorial. Sí, ese es exacto, Aparicio, ese es el director de la editorial. Sí. Del grupo Editorial sorpresa, Fonte. Sí. Del grupo Editorial Fonte, sí. Que fue una sorpresa que viniera, yo no me imaginaba. Yo le mandé la invitación a la presentación, pero bueno, como un compromiso formal, ¿no? Y me sorprendió que inmediatamente me contestó diciendo: Vicente, que sí, con mucho gusto iré. Pues estupendo, ¿no? Y para mí fue un detalle también muy bonito, ¿no? Que el director de la editorial se desplace a Teruel, que no está justo a 100 metros de Burgos, sino que estará como a 300 y pico. Pues bueno, fue un detalle muy bonito. Y después que también fue muy bonito que el que nos contó a todos los criterios que había tenido en la editorial para hacer la publicación. Claro. Criterios que curiosamente... que te interrumpo, ¿eh? No. Vos seguí. Yo te interrumpí, disculpa. No, yo decía que unos criterios que curiosamente los formuló una argentina, porque nos contó en la presentación que ya me lo había dicho a mí él previamente, pero aquí nos contó exactamente quién era. Es una argentina de Río Negro, que es doctora en teología, Daniela Viló. Y exactamente, sí. Y bueno, que es la que hizo su reseña para la valoración de la editorial. Claro, es sorprendente que la editorial española tiene como evaluadora no solo de tu libro, de la editorial, de los trabajos que deciden si publican o no, a una teóloga argentina, Daniela Viló. Bueno, maravilloso, pero también habló de Eloy Bueno como uno de los teólogos más importantes en la actualidad, que le recomendó que leyeras el libro, que él leyera el libro para publicar. Sí, yo conozco a Eloy Bueno, es un poco más joven que yo, pero no mucho, y ciertamente es un teólogo famoso, y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Él, de hecho, me prologó otro libro que tengo yo, uno de los primeros que escribí, me hizo el prólogo él, o sea que también nos conocíamos, ¿no? Bueno, o sea que no hace falta llenarte de elogios personales, sino que con el solo hecho de evaluar tu obra y destacarla de la manera en que la han destacado, ya están hablando de muchas virtudes que tenés, porque también hablaron de los valores literarios, que, o sea, no solamente el testimonial o memorístico, sino que también se habló del valor literario, de cómo había sido engarzando todas las historias de todos los personajes, que lo habías hecho además muy atractivo, como para generar esa digamos, esa inquietud que fue generando, no solo por el miedo de los relatos que estabas dando, sino porque estaban bien escritos. Ya, sí. Bueno, de alguna manera me sorprendió esto, pero aunque no tanto, porque yo realmente dije que le debo a este profesor el impulso último para decidirme a escribir, ¿no? Si quieres te cuento un poco cómo fue el proceso, porque... Sí, cómo no. Sí, bueno, pues, es que temo enrollarme mucho, ¿no? Tú me cortas. Como vos quieras. Vos sabés que es un... Sí. No, es una charla, así que no te hagas problema. Vale. Bien, pues
pues es que mira, el proceso fue así de un poco complejo. Yo hace años que quería escribir un libro, ¿no? O sea, yo un libro sobre esto, sobre los relatos de mi relación en la época de la dictadura argentina. Y de modo tal que en el año 2000, lo pongo eso en el libro, en el año 2015 yo hice un viaje a Argentina que entre otras cosas tenía como objetivo consultar con determinadas personas algunos de los relatos que yo llevaba en mente, porque no tenía documentación próxima y porque además quería que me avivaran la memoria, porque tú te acuerdas de algunos datos de un relato, pero hay muchos detalles que se te olvidan. Y yo decía, hablo con las personas, les digo que me escriban algo y así me avivan la memoria y me ayudan a escribir, ¿vale? ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando hablé con 3 personas y las 3 me pusieron reparos. O sea, la primera me dice, padre, pero ¿y para qué remover todo esto? No es mejor dejar todo tranquilo, ¿no? Otra persona me dijo, padre, es que escribir, yo es que ya soy mayor, apenas veo, no sé si podré escribir. Y después se arrepintió y me mandó un CD, ¿no? Bueno, y una tercera, que era una profesora, que abiertamente cuando le hice la propuesta y le pedí, ¿tú conociste este relato? Sí, conocí. Este hecho, sí. Bueno, ¿me podías escribir 2 o 3 folios? Porque yo quiero escribir algo sobre eso. Y me dijo, no. Dice, Vicente, por favor, no me pidas esto. Así tajante, ¿eh? ¿Y por qué? Porque tengo miedo. Pero ¿cómo tienes miedo después de tantos años? Y muy seria me dijo, porque tengo hijos y nietos. Aquel día, en el 2015, yo que llevaba mi hoja de relatos con nombres de personas de referencia al lado, rompí la hoja y dije, vale, se acabó. Si yo tengo que escribir un libro de relatos que genere inquietud, angustia o problemas a mis amigos, no voy a escribir un relato. Y decidí no escribirlo. Pero después, en una entrevista que me hizo este profesor, Antonio Los Santos, que me hizo para una revista de Teruel, una revista de personajes así de alguna manera, en algo relevante de Teruel, pues entonces estuvimos hablando mucho rato y le conté cosas de mi vida que no lo había contado nunca. Y se interesó y al final me dijo, Vicente, esto lo tienes que escribir. Entonces ahí la ayuda estuvo porque escribir un libro de relatos es un género literario que yo no he hecho nunca. Yo no he escrito relatos, yo escribo un discurso, un tema de teología, una homilía, pero un libro de relatos es... Entonces él me dijo, Vicente, escribe como te salga, ¿no? Claro. Me lo das y yo te lo convierto a relatos. Y esa fue la lanzadera, ¿no? El impulso. Dije, bueno, pues ahora no puedo decir que no. Claro. Porque lo que tenía, ya había pasado más tiempo, yo pensaba que también esos miedos en Argentina, hablar de estas cosas que se irían serenando, ¿no? Entonces, entre eso... y además en ese momento, a lo poco, fíjate, a lo poco que había el monje Mamerto Menapase, ¿eh? ¿Lo conoces? El de los tordos. Claro. Claro. Bueno, y yo había estado en el año 2015, fui allí a hablar con Mamerto Menapase para consultarle el proyecto que yo llevaba y que él, que conocía la realidad argentina, me dijera si era prudente escribir esto, si era conveniente o no. Y él me dijo, sí. No solo es prudente, sino que es necesario, ¿no? Pero, visto lo que me habían dicho los amigos, lo encarpeté. Pero ahora, justo cuando Tony me anima, resulta que me llega la noticia de la muerte. Yo digo, bueno, es necesario hacer memoria histórica y es necesario hacer memoria de la fe.
en estas situaciones históricas. Bueno, en ese sentido, la profesora María Victoria Cañada, ¿no? Sí, Cañada. Cañada, sí. Ella dijo... Es doctora, ella es médico, es médico. Ah, bueno, ella dijo, este libro hacía mucha falta. Entre tantas cosas que Sí, ella sí. dijo, hizo ese comentario. Y bueno, evidentemente has publicado, has concluido esta obra como testimonio de lo que estás comentando, pero realmente todos estos testimonios, a pesar del tiempo que ha transcurrido, son fundamentales. Son fundamentales para que queden realmente para la memoria, ¿no? Del futuro, porque nosotros Sí, de alguna forma la hemos vivido, la hemos protagonizado, más o menos. Yo quería aclarar una cosita con respecto a lo que dice Vicente y a la animación de Tony, que justamente para no citar explícitamente el nombre y apellido de sus amigos, pudiera poner nombres ficticios, ¿no? Que no fueran reales, y poder relatar el hecho sin comprometer a esas personas que vos de entrada no quisiste comprometer de ninguna manera, ¿no? Entonces aparecieron los relatos verídicos, autobiográficos, y bueno, y se utilizaron en algunos casos otros nombres, ¿no? Eso es muy importante para conocer la realidad y para respetar la privacidad también de los que así lo pidieron. sí, es así. Es así, en algunos casos, lo digo en el libro, que utilizaré nombres ficticios y los pongo en letra cursiva, ¿no? Pero en otros casos son nombres reales, entre otras cosas porque algunos les consulté a las personas afectadas. Claro. Y las personas afectadas me dijeron, no, poné mi nombre. O sea, que cosa que me alegró mucho. Por ejemplo, fíjate, un relato central es el que yo titulo como el libro, Condenado a desaparecer. Es un relato en el que interviene una familia de Buenos Aires, que son los que logran detener una orden de proceder que tenía un coronel conmigo. Es un momento álgido, ¿no? En toda esta historia. Bueno, pues ahí hubo una familia de Buenos Aires que apostó por mí, se jugó por mí, que amenazó al coronel y que logró que se hiciera en su casa un juicio al estilo de esos juicios que se hacían, que no eran juicios ni nada, eran justificar las cosas. Sí. Y bueno, ahí ya se hizo, pues una hija de estos estuvo el año pasado en Teruel, que vino a visitarme, la hija mayor, y el día estaba el hijo, tienen dos hijas y un hijo, pues aquí estaba en la presentación este día el hijo, que es un doctor, miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. O sea, fíjate que lo que es la historia, ¿no? Acaba viviendo en Madrid. Bueno, pero para no alargar el discurso, lo que quiero decir es que yo hablé con esta chica cuando vino el año pasado, le leí el relato, le dije, tú dime si alguna cosa tengo que modificar, me dice, si no crees que no es fiel el relato de lo que y me dice si quieres que ponga nombre ficticio o el nombre real de la familia. Entonces él me dio el visto bueno a todo el relato y me dijo, por mi parte, pone el nombre de nuestra familia. De todas maneras, yo lo hablaré con mis hermanos y te confirmaré. Bueno, lo hablo con sus hermanos y me confirmó, sí, no hay poder, que salga nuestro nombre, que salga nuestro nombre. Y ha salido el nombre de ellos, ¿no? Roldán, se llama, ¿no? La familia Roldán. Sí, fue impactante ese momento dentro de la presentación, saber que estaba ahí presente acompañándote. Sí.
¿Es el muchacho que habló unas palabras después cuando se abrió el micrófono para el público? ¿O ese fue otro? ¿Te acordás que habló un muchacho muy emocionado? Que no quiso hablar de la parte Sí. política, sino describirte como tu personalidad ya. a lo largo del tiempo. Sí. Sí, es que no me acuerdo yo bien ahora. Ah. Hablaron dos, ¿no? Y yo creo que el que más habló fue un ingeniero que es nieto de una familia de Miramar, que ya han muerto los dos, ¿no? Pero cuando yo estaba en Miramar, él era jovencito y venían los veranos con su hermano Sí, a él. veranear a Miramar, ¿no? Sí. Ese es el ingeniero. Ese es un ingeniero, no es el hijo no es el Claro. Roldán, ese es López, de la familia López, Claro. que vivían en Miramar, nietos de Dalmiro y Maura, para los que recuerden, a estos que lo recordarán mucho, muchos, pues este nieto es el que vino con su señora y estuvo presente aquí, que estaba emocionadísimo, Conmovido. estaba muy emocionado, Sí. Sí, conmovido estaba, Sí. Y fue un aplauso cerrado sí. para ese momento. Igual que cuando Sí, así es. vos tuviste o sea, dentro de la emoción que también cuando pude escuchar por primera vez esta presentación, tuviste 2 o 3 momentos que también fueron muy impactantes y bueno, provocó también el aplauso cerrado de la audiencia. Uno de los momentos muy vibrantes es cuando vos haces la descripción de los grupos que desataron la violencia. Brevemente vos Sí. que hablaste de leer, de los montoneros, de los militares y de la manera en que se resolvían, todos buscando la paz, desataban la violencia, pero vos lo describiste como guerrilleros, a todos, a cada uno, ¿no? A mí eso me emocionó mucho, me pareció un acto de justicia también en la descripción. Bueno, realmente es que todo el mundo recurrió a la violencia, ¿no? Ujú. Es decir, el momento que se vivió en Argentina fue tremendo, porque había muchos grupos violentos que iban contra el Estado, y después el Estado que reaccionó frente a ellos también con una violencia de Estado. Exactamente. Entonces, sí, pues, y eso es una de las cosas que yo denuncié concretamente, y lo denuncié una vez en el regimiento militar de Mar del Plata, en una jornada de convivencia, entre comillas, a la que nos invitaron los militares a algunos sacerdotes, ¿no? Y ahí debatimos estas cosas y nosotros decíamos es que ustedes no pueden recurrir a los mismos métodos que tienen los que ustedes llaman los subversivos, los guerrilleros, los marxistas, esos no pueden recurrir a ustedes tienen que pueden llegar a utilizar determinada violencia, pero no pueden caer en utilizar las mismas armas que ellos, porque el argumento de ellos es que esto era una guerra sucia. Sí. Y como era una guerra sucia, había que utilizar los mismos medios sucios que utilizaba la subversión. Bueno, es un tema complejo. Sí, yo hice una alusión a eso, sí que Sí. y recuerdo que... Sí. No, te quería contar que esos minutos que vos le dedicaste al tema, que fue creo que a raíz de una pregunta, cerraste con un comentario hermoso que fue, no comentario, palabras hermosas cuando vos hablás de que frente a esa situación, tu camino cuál era, ¿no? El de dividir o era el camino de unir y llevar el evangelio, que era tu herramienta como misionero. Y eso me gustó muchísimo. Me gustaría que hicieras un comentario ahora. Sí, porque yo ahora no recuerdo exactamente cuál fue la frase que se me pronunció. No, la frase, pero sí hablaste que, del sí, evangelio sí, bueno. No, no sé, pero no es que la frase hizo alusión a los buenos y los malos.
la frase que el quien hablaba hizo alusión a los buenos y a los malos, y cómo de los buenos y cómo hacían de los malos. Claro. Me explico. Y entonces ahí yo dije que para mí esto no era, para mí como sacerdote esto no era una lucha de buenos y malos. Para mí esto era una situación de conflicto en la que yo lo único que podía hacer como sacerdote, si podía, es llevar el Evangelio a ambos. Exacto. Y que desde el Evangelio pues realmente se plantearan ambos su modo de actuar. Creo que fuese un poco la idea, si no fueron, y que por lo tanto no me parecía adecuado el lenguaje de buenos y malos, que para mí no había buenos y malos. Había gente que estaba en una posición, gente que estaba en otra, y yo como sacerdote pues intentaba también, pues eso, anunciar el Evangelio a unos y a otros. Claro. Que después en esas situaciones lo se consigue poco, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero creo que era mi función, creo que era mi función. No ponerme del lado de unos, sino me tenía que poner del lado de unos o del lado de los otros. Y no, yo no me pongo del lado de unos y más cuando ellos mismos te dicen que es una guerra sucia y que están utilizando todo el mundo, digamos, armas sucias, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Querés preguntar algo vos, Lizzy? ¿Sí? No, yo pensaba en que justamente en toda la ponencia, en la presentación, Vicente hacía referencia a las opciones más radicales de su vida, y yo creo que en los momentos álgidos o en los momentos más difíciles es donde entra en juego esa opción, ¿no? Es decir, bueno, no estoy ni de un lado ni del otro, estoy del lado del Evangelio, ¿no? Y es lo que elegí, es mi vocación, ¿no? Yo creo que alguien que se vino desde España a misionar acá, que todavía no entiendo cómo se pudo venir desde allá acá, cómo Dios nos lo mandó. Bueno, qué bendición que en esos momentos tan de tocar fondo, tan culminantes. Sí, qué sé yo, no sé ni cómo definirlos porque son como tremendos. Terrible. Sí, él tuvo esa fuerza de poder decir voy a optar por esta decisión radical de mi vida. Entonces eso es lo más movilizador, me parece. Sí. Bueno, yo realmente digo también en el libro en algún momento, ¿no?, que yo agradezco esta situación de conflicto, tan compleja que me tocó vivir. Al final yo doy gracias a Dios, no por ella, que mejor que no hubiera sido, pero pues me tocó vivirla y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa situación tan tensa de conflicto, de tensión, de radicalizaciones, esto me hizo aflorar en mí las opciones más radicales y profundas de mi vida. Y esa fue mi fortaleza, yo creo, ¿no? Algunos me preguntan, ¿y por qué? ¿Cómo aguantaste tanto ahí? Pues aguanté tanto porque yo estaba al servicio de una causa que es la causa del Evangelio, ¿no? Y de las opciones más profundas que había tomado desde el Evangelio. Entonces, claro, esto yo entiendo que es difícil de digerir en situaciones de conflicto, como me dijo el capitán de corbeta directamente a la cara. Dice, padre, déjese de ambigüedades. Aquí el que no está con nosotros está contra nosotros. Bueno, y yo le dije, yo eso no lo puedo aceptar más que lo acepto así de Jesucristo, pero no. Y claro, no le gustó nada. Claro que no, pero atrevido. Yo creo que como vos bien dijiste, toda tu vida ha estado asignada por Dios. Dios es el que te ha puesto en ese camino. Vos lo dijiste claramente. Sí. Es otro de las explicaciones que diste del motivo del libro que me fascinaron, y yo como te dije por privado, yo te agradezco, digamos, como yo, no en nombre de nadie. Realmente creo que mucha gente te va a agradecer
pero no hay que perder la oportunidad como ahora de poder decirte gracias, porque no lo decís desde un palco político, no lo decís desde una tribuna política, no lo decís desde un sector, lo decís desde haberlo vivido desde una iglesia parroquial, donde otros sacerdotes, como también decís, fueron cómplices, donde también hubo civiles, laicos, también cómplices, y otros que no, tomaron la otra opción de no ser cómplices, y eso es muy valiente y muy importante. Y hoy, después de tantos años, venciste esa barrera y lo volcaste en un libro y lo dejás de testimonio, que no es para vos, es un testimonio para el futuro. No. Sí. Sí, realmente yo tenía claramente esos objetivos. Yo, ¿por qué escribo esto? Pues por hacer memoria de unos hechos que creo que merecen, para no quedar en el olvido, ¿no? Pero por otra parte hacer memoria espiritual, memoria o presentar, como dice el subtítulo, un testimonio de fe, porque yo, si estuve ahí, aguanté el tipo ahí, e hice lo que hice y dije lo que dije, mejor o peor, con más acierto o con menos, pero lo que está claro es que lo intenté hacer desde el Evangelio, desde la verdad de la fe, ¿no? Y como un testimonio que vivo como creyente y como sacerdote, ¿no? Y entonces en ese aspecto yo creo que también quería pues hablar de esto y que mis palabras fueran un rayo de luz, no un rayo de reconciliación, ¿no? Que sirviera para crear conciencia y para generar esperanza, ¿no? Yo quería preguntarle algo a Vicente, ¿no? Justamente a raíz de esto que estás diciendo, Vicente. Nosotros, los que en ese momento formábamos parte del grupo juvenil, que estábamos en la parroquia todo el día y estábamos a tu lado, ¿cómo hacías? Esa es mi gran intriga, ¿no? ¿Cómo hacías para hacer estas opciones tan importantes y cuidarnos mientras tanto? Porque nosotros nos sentíamos parte comprometida, y te veíamos siempre alegre, esperanzador. Pudiste transmitirnos un mensaje altamente constructivo de la vida, ¿no? Como que todo era posible a partir del amor, que todo se podía transformar a partir del amor. Jamás una actitud de violencia o de venganza o de despecho o de desprecio hacia alguien. Entonces, yo de más adulta y al haberme enterado de estas cuestiones que sucedían, que en ese momento con 17 años, 18, no sabía realmente la profundidad de todo esto, me pregunto y me he preguntado cómo Vicente podía hacerle frente a tanta cosa y a su vez cuidarnos a nosotros, porque nosotros no participábamos de todo ese bollo que había detrás, tan tremendo, ¿no? Y sin embargo, el mensaje que me quedó fue altamente constructivo de la paz, ¿no? Y cómo la paz es posible, ¿no? Es que, bueno, me alegra que digas esto, ¿no? Porque algunos cuando lean el título, Condenado a desaparecer, que es testimonio en la dictadura militar, que algunos van a pensar, pero y cuando hablen de los capítulos, condenado, acusado de marxista, de subversivo, algunos dirán, bueno, pero ¿qué era este cura, no? Me alegra que se haga esta reflexión, porque
ustedes que estaban cerca de mí, en torno a mí, estaban en torno a la parroquia, ¿no? Y que estábamos en torno a una causa, que era la causa de Jesús, que estábamos intentando vivir la fe, vivir el Evangelio y transmitir eso a los demás. Pues esa era mi fuerza. Y como esa era mi fuerza, era esa, pues recordarán ustedes que yo siempre iba en esa línea y no lo sé, y realmente nunca intenté manipularlos con cuestiones políticas. Nunca intenté implicarnos en conflictos que eran míos, personales, o que otros tenían conmigo, pero que no tenían por qué tener con ustedes, ¿no? Así que sí fue un poco una lucha, ¿no? Una lucha. ¿Cómo lo superé? Pues lo superé pues desde las opciones más profundas. Yo creo que no puedo decir otra cosa. Es decir, gracias a las opciones de fe que tenía, pues bueno, un día cuando tenía un problema de esto que ahora relato y que entonces callaba, pues bueno, yo siempre digo, me iba a dormir y con la conciencia tranquila. Me ponía en manos de Dios y decía que creo que he hecho lo que tenía que hacer. Y si no lo he hecho, pues que Dios me perdone, ¿no? Si no lo he hecho así. Y dormía bien, además era joven, me teníais cansado, ¿eh? Me cansabais, mejor dicho. Nosotros te cansábamos, nosotros te agotábamos. Y yo dormía bien, gracias a Dios dormía bien, y ya está, ¿no? Y bueno, es que no tengo otra razón para explicar, y esa es mi fortaleza, esa fue mi fortaleza. Si yo hubiera estado implicado en cuestiones partidarias, partidistas, seguramente no hubiera aguantado. Claro. Ahí. Como yo tenía la conciencia tranquila, que esa es una de las cosas que yo digo, yo tenía la conciencia tranquila. ¿De qué me acusan? De marxista, de subversivo, pero de qué. Yo me reía cuando oía eso. De principio me daba risa, ¿no? Dice, pero de marxista no tengo nada. Dice, subversivo, hombre, el subversivo lo que tiene el Evangelio. Si el Evangelio, gracias a Dios, tiene cosas de subversivo porque nos invita a poner patas de arriba muchas cosas de las que somos y hacemos a veces, ¿no? Y nos invita a la conversión, que eso he dicho con lenguaje más teológico. Bien, el Evangelio nos invita a cambiar, a transformar, y yo también, recordarás, Lisi, que también yo procuraba que vuestras opciones como jóvenes fueran opciones transformadoras, ¿no? Pero nunca desde la violencia. Jamás. Nunca desde la violencia. Y eso me costó que algunos chicos y chicas de Miramar a mí no me quisieran y me miraran mal. Es decir, yo sé que mientras algunos jóvenes estabais muy felices conmigo, otros decían que yo era un cobarde porque yo no entraba en las opciones políticas y estratégicas de ellos, en las cuales, o que yo no entraba en opciones políticas de partido, o porque yo no entraba en defender la violencia. Nunca defendí la violencia, ni la de uno ni la de otros, ¿no? Siempre el primer criterio de Pironio, que me lo aprendí muy bien y lo repetía muchas veces, recordarás, Lisi, la violencia no es... ¿Sí o no? Repetí que se cortó. Repetilo, por favor, Vicente. La violencia... que no es cristiana ni evangélica. La violencia cristiana y evangélica. Por lo tanto, la violencia no cabe como solución de los conflictos. Claro. Bueno, así terminas en tu libro, ¿no? Haces Sí. Acá en la última página, ¿no? Ponés que de manera providencial se edita esta obra en marzo del año 2026, cuando se está cumpliendo el 50 aniversario de la etapa de la dictadura argentina de Videla, en que se sitúa la memoria de cuanto aquí se relata. Quiera Dios que sirva para avivar la conciencia colectiva, para recuerdo de cuantos fueron y fuimos víctimas, y para erradicar todo deseo y pretensión de construir la paz por caminos de violencia y de falta de respeto a la dignidad de las personas y los derechos de los pueblos. Sí, así termina, sí.
Así termina un libro y eso es un poco el espíritu final, ¿no? Lo que me ha movido, lo que me ha movido. Y dar un testimonio, a mí me duele mucho aquí en España, pero también me dolía en Argentina, cuando salía el tema de la Iglesia y la dictadura, cuando con cierta frecuencia en medios de comunicación, siempre, por cierta frecuencia, yo diría casi siempre, se hablaba de la Iglesia como cómplice, ¿no? Y yo me indignaba porque decía, vamos a ver, yo sé, y lo digo en el libro, yo en el libro hablo de algunas personas de Iglesia que a mi entender, si me equivoco, lo siento, ¿no? Eran cómplices, ¿vale? Pero había mucha gente de Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosas, cristianos comprometidos, que no fueron cómplices, que fueron víctimas, ¿no? Entonces, y en España igual, cuando con frecuencia salía el tema de la dictadura argentina, la Iglesia cómplice. Este es uno de los motivos que yo, por lo que quería escribir, yo digo, y lo digo en el libro, yo soy iglesia, vamos, y en Argentina fui iglesia, y fui jerarquía, pequeña, pero jerarquía, y yo digo, yo fui víctima, no fui cómplice. Yo quería dejar ese testimonio también. Ese también fue un motivo de los que me animó a reivindicar tantos cristianos que arriesgaron y que no hay derecho a que pasen todos por cómplices cuando arriesgaron la vida y se jugaron por el pueblo, ¿no? Sí, acá en Miramar hace poco tiempo vi un cartel que decía la dictadura, un cartel oficial, la dictadura cívico-militar eclesiástica, cosa que nunca había leído desde el punto de vista oficial, involucrando a la institución iglesia que abarca a todos los sacerdotes, religiosas, ¿no? Y que nos representa, pero como toda institución puede tener sus luces y sus sombras, y puede haber gente que se corra del camino, pero realmente no se puede involucrar. Es como decir, toda la sociedad era cómplice, tampoco. No, Tampoco, exactamente. ni todos los militares, aunque tenían el mando, tenían el poder. Bueno, es un tema de discusión que sigue latente, ¿no? Sigue siempre abierto el camino a ese conflicto. Por lo menos, bueno, ahora se puede discutir, ¿no? No hay, no se resuelve la discusión por la violencia. Pero bueno, es un tema. Yo me interesa esto, vos estando en España, porque vos tuviste 5 años en Argentina y ahí tuviste la opción de reelegir, ¿no? 10 estuve. Sí, pero digo, no, de entrada fueron 5 más 5, ¿no? Ya. Bueno, sí, es que nosotros, yo no fui por libre a Argentina, ¿no? Yo fui porque el Vaticano pedía a los curas españoles que ayudáramos a América. La época de Juan XXIII, Pablo VI. Y entonces, bueno, yo llegó un momento en que dije, bueno, yo porque aquí oigo y callo. Claro. Al final un día me pregunté, ¿yo qué razones tengo para no decir que sí? Y yo digo también muchas veces que yo fui a América porque no tuve razones para decir que no. Cuando me hice la pregunta, no tuve razones para decir que no. Si hubiera encontrado razones no hubiera ido. ¿No? Claro, pero yo fui, y entonces la cosa no era que uno se va a la aventura, ¿no? Nosotros nos íbamos por una organización de la Iglesia Católica, OXA, que nos preparaba, OXA, Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, exactamente. Bien. Que nos preparaba para ir. Yo hice un curso, un año entero, de preparación pastoral y de preparación histórica y qué sé yo, y cultural. Bueno, pues yo fui por eso, e íbamos por convenios, no digamos contratos, porque no era un contrato comercial, pero era un convenio
por 5 años. ¿Por qué estos convenios? Hombre, por sentido común, porque si a una diócesis se le decía, mire, van a ir 2 sacerdotes, como en el caso nuestro, 2 sacerdotes españoles, porque han pedido ellos, no porque lo hemos pedido nosotros ir, porque ellos nos han pedido, ¿no? Porque nos han pedido, y decimos que hay 5, hombre, ellos quieren decir, pero a ver con qué compromiso vienen, ¿no? Que no sea el compromiso de vengo aquí, si me gusta me quedo y si no me vuelvo a casa. No, hombre, que decían por lo menos vengan con un compromiso de estar 5 años, ¿no? Eso es el convenio que se hacía, que es un criterio práctico, porque si va un cura allí, está 1 año y al año se va, pues ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, ¿no? Exacto. Cuando se entera de dónde está, se va. Bueno, pues entonces ese era el criterio. Íbamos por convenios de 5. Yo terminé mi primer convenio, renové y otros 5. Y cuando terminé el otro segundo convenio, después de 10 años, pues yo dije, bueno, mi etapa está cumplida, ¿no? He estado 10 años, ya es una etapa, y después también había otras razones familiares, de salud de mis padres, que ya mayores, y otra cosa que también, es decir, me motivó a que tenía que volver. Yo me daba cuenta de que la España que yo había dejado en el 70 no era la misma que me iba a encontrar en el 80, ¿no? Y entonces yo que tuve que adaptarme para ir a Argentina, después tuve que readaptarme para volver a España. Y por eso vine aquí y dediqué un tiempo a estudiar, a descansar, estudiar y readaptarme a la España nueva que conocía después de Franco. Ayer a la tarde que nos reunimos con Lizzy un rato en casa, hablábamos de esa vida, esa transformación que tienen todos los que emigran por algún motivo, sea político, laboral, y cómo ese lugar, esa tierra que dejan por largo tiempo, su terruño, digamos, cuando ya regresan, ya no es el mismo tampoco. Pero tampoco la persona que emigró es la misma que emigró oportunamente. No, claro, la nueva tierra lo transformó. Y vos seguís tan conectado a Argentina y particularmente a Miramar, que es hablamos de esa transformación que seguramente, y ahora vos estás relatando, viviste, ¿no? 10 años es un lapso de tiempo enorme, y más en esa Argentina, donde tuviste, hoy lo comentábamos con Lizzy, tuviste a un Pablo VI, tuviste a un Juan Pablo I II, tuviste ahí a un Pironio, acá cerca, tuviste antes a Enrique Raud, viviste democracia, dictadura, represión, fue una etapa son 10 años heavy, ¿no? Bien heavy. Hombre, es que además no solo es que fueron 10 años, es que fueron 10 años en plena juventud. Tal cual. Porque yo fui con 25 años y estuve de 25 a 30. No es lo mismo él con 25 años que si hubiera ido con 55, ¿no? ¿Qué te parece? Seguro que si voy, claro, pero voy con 25 años, pues soy una esponja, ¿no? También yo vivo hoy y procuro, hago un esfuerzo por integrarme. Voy convencido de que voy a una cultura diferente y que la tengo que asumir y que tengo que integrarme en esa cultura, en esta iglesia y en esa historia. Y bueno, mejor o peor, pues lo intenté hacer así, ¿no? Claro. Y evidentemente yo estoy contento, estoy feliz, no es que me sienta un gaucho, pero es que no somos gauchos nosotros tampoco. Y nosotros somos. Pero bailamos con las castañuelas más seguido ahora. Escúchame, Vicente, si nos das unos minutos más, me gustaría saber, vos viniste con Segismundo, ¿no? Vine fuimos los dos. ¿Segis era un poco más grande que vos?
Sí, era más grande que yo. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero por lo menos 15. Sí, Sí, o yo, más, yo sí. lo recuerdo eso, pero digamos, ¿cómo vivía Sí. esta misma etapa que estabas viviendo vos? ¿Lo compartías con él? Vamos a ver. Es que Segismundo se volvió mucho antes a España. Sí, Claro, es decir, yo creo que cuando el golpe militar de Videla, él ya no estaba en claro, Argentina siquiera. no renovó. No renovó. No, él y no sé si terminó su primer convenio. Ajá. Segismundo era más, fíjate, lo que es la edad también, ¿no? Segismundo era una excelente persona, una buenísima persona, pero le costó más adaptarse. Le costó más integrarse, ¿no? Se integraba más, también era más mayor, se integraba más con la gente más mayor, Claro. menos con los jóvenes, lógico, ¿no? Es lógico, claro. Lógico. Y entonces él estuvo muy feliz, fíjate, él estuvo muy feliz en Otamendi. Claro, la Yo primera creo que etapa. Si él hubiera seguido en Otamendi, donde estuvimos 5 meses y medio, posiblemente hubiera a lo mejor estado tanto tiempo más que yo, ¿no? Pero de Otamendi a Miramar hay mucha diferencia, aunque hay pocos kilómetros, ¿no? Sí, poca distancia, Eso mucha es. diferencia. Bueno, hoy Hay mucha estamos más o diferencia. menos... Sí, no sé. está grande Otamendi, Otamendi. sí, hay mucho movimiento, bueno. Ya. Y bueno, es una... no sabrías, no, tiene menos vida actualmente, comercial, ¿no? Sí. Movimiento, pero de cualquier Sí. manera hoy, bueno, en aquella época también estaba la necesidad de sacerdotes, ¿no? ¿Acá quedaste vos solo o Sí, estuvo claro. otro vicario, quedó así acompañándote, ¿no? ¿No había? ¿Dónde? En San Andrés. Miramar? Sí, No, vamos a ver, en San Andrés, vamos a ver. Segis estuvo unos 3 años y no se encontraba a gusto y se fue a Viborata. sí, Y a Viborata estuvo no sé si 2 años o 3 y ya se volvió a España. claro, Y después yo un momento me quedé solo en Miramar. Y en eso cayó el padre Segovia, pero cayó ahí como prófugo. Es decir, pobre. como refugiado. Claro, en el 76 Bueno, llegó pues él, entonces, bueno, pues eso, sí. el 31 de mayo. En el Ya no. Pues él llegó ahí después, cuando que ya se había ido Segis, y entonces vivía, venía a la parroquia, pero no se integraba en la parroquia, ¿no? Y hasta que pasaba un tiempo, igual pues, hablamos mucho, nos fuimos conociendo, y yo le motivé a que se integrara. Y llegó un momento en que le pedimos al obispo que le dieran un nombramiento, y él estuvo un tiempo como sacerdote cooperador conmigo, ¿no? Claro, Y después, bueno, pues ya ves la historia. Después cuando yo me vine, el obispo no quería que me viniera y me dejó venir siendo todavía párroco de Miramar. O sea, me dijo, claro, tú te vas, pero manteniendo el nombramiento de párroco. con una licencia. Pues, cosas de... Sí, me vine con licencia para estudiar 2 años, pero manteniendo el cargo. No me quiso dejar. Claro. Eso que yo le dije que... Bueno, pero entonces, como yo vine con licencia, pues ya Hugo se quedó ahí como suplente mío, ¿no? Claro. Y después, como yo no volví, pues ya Hugo tuvo ya esa evolución estuvo un tiempo en Mar del Plata para volver después, posteriormente, de párroco a Miramar. Claro, ahí No, dentro de 3 días se cumplen 50 años de la llegada de Hugo a no como sacerdote de la parroquia, sino
expulsado de Bahía Blanca bajo las amenazas, ¿no? de muerte. Tenía que desaparecer de Sí, Bahía bueno, Blanca. sí, él se vino ahí porque unos amigos le ofrecieron un apartamento en la playa. Exactamente. Pero cuando llegó el verano y vinieron los amigos, pues se dio cuenta de que allí no cabían todos. Claro, Y se sí. fue, y entonces yo le ayudé a Hugo a buscar viviendas y le ayudé y después poco a poco le fui ayudando también pues a integrarse más en la parroquia y está ayudándole económicamente, bueno, pues colaborando, ¿no? Con un sacerdote que es hermano y que se integró y bueno, pues poco a poco él también fue superando el trauma que tenía de tener que salir huyendo de allá, ¿no? Claro. Bueno, él siempre habla de vos con mucho cariño, mucho reconocimiento a esa ayuda, a ese abrazo, digamos, que lo hiciste sentir realmente en un hogar después de tanto sufrimiento. No es nada lindo. Hombre, yo creo que sinceramente lo traté bien, que Claro. le abrí las puertas, le facilité las cosas, Claro. lo acompañé al principio en cuanto no participaba, pero bueno, lo intercompañé con mi afecto, con mi cercanía como sacerdote, es decir, con mi fraternidad sacerdotal, digamos, ¿no? Claro. Y después ya, pues de ahí pasamos a una colaboración práctica en el trabajo. Y realmente yo tengo también un gratísimo recuerdo de Hugo, claro. Sí, de hecho, bueno, pues no nos comunicamos mucho, pero bueno, tengo una cierta comunicación con él e incluso... Claro. Pues hasta le mando una revista de España que se la regaló yo desde hace 50 años. Sí, sabía, porque él siempre que lo veo me comenta. Y vos sabés que él, entre las cosas que me ha comentado en algún momento, siempre hace referencia cuando estabas vos, creo que en España, en un viaje de intermedio en este periodo de 10 años, y él tiene que ir al acto oficial a la plaza y entonces lo recibe el comisionado del momento, que él recuerda que era Arioli, el escribano Arioli, y entonces le dice: ¿y usted quién es? Entonces le dice: yo soy el sacerdote, reemplazo al padre Vicente que está de viaje. Quiero recordar que estabas en España, no sé si están así o yo me confundo. Bueno, la cuestión que le dice: menos mal que no vino ese rojo. Así que el mote de rojo lo tenías. Sí. No, yo sé positivamente, ¿no? Yo sé positivamente que Arioli es uno de los que a mí me acusó. Claro. Y bueno, y lo siento decir, pero lo tengo que decir. Y uno de los que a mí me complicó la vida, porque además quería mandar en mí y no lo pudo. No pudo con el gallego. Y entonces, ya nos dimos cuenta. Entonces estaba, no me podía ver, yo lo sé, y me mandaba de vez en cuando, me mandaba mensajeros, ¿no? Me mandaba mensajeros. Me quería decir hasta cómo tenía que vestir yo. Claro. Lo que pasa, Vicente, vos jugabas a la pelota, ibas a la playa, con 25 años, andabas en bicicleta, ibas y venías con todo, entonces claro, eras muy sospechoso. En algo andará. Usaba camisa escocesa. Claro. En vez de sotana. Claro. ¿Cómo has dicho lo que dice que usaba? Camisa escocesa en vez de sotana. ¿Qué es eso? Claro. Hacías campamento, ibas de campamento con jóvenes. Eso era muy sospechoso. Claro, nosotros fuimos a la Eufemia con Jorge Esteban, me acuerdo, cuando terminamos la primaria. Y bueno, y vos, por supuesto. Así que... Vicente, hacías tortilla española en los campamentos.
¿Dónde se ha visto? Exactamente, ¿Dónde se ha visto eso, que un cura cocine así? con chorizo, con chorizo. ¡Qué rico! Yo recuerdo una vez que me mandó a un emisario ante una fiesta patria que no me acuerdo cuál era, y vino un emisario pobre con toda vergüenza, me dice: mire padre, no se ofenda, pero es que me ha mandado el señor Arioli, y me ha mandado y se lo tengo que decir, ¿no? Y dije, bueno, y el pobre hombre no se atrevía a decírmelo, ¿no? Yo le dije, pero dígame qué es lo que quiere el intendente. Dice, bueno, es que quiere que usted vaya con sotana al acto patriótico ese, ¿no? Yo le dije, yo recuerdo que le dije, mire, dígale al señor Arioli que el día que yo le diga qué corbata le tiene que poner él, ese día me diga cómo me tengo que vestir yo. Muy sutil. Así, Claro. Bien sutil lo así tuyo. de taje. Claro, así le dije, el día que yo le diga qué corbata le tiene que poner él, que me diga cómo tengo que vestir yo. Era así, bueno, ya sé, todo el mundo sabemos cómo era Dios, y qué vamos a hacer. No quiero hacer leña Del árbol caído. No, están. lógico, no. Pero bueno, No y, quiero. cuando volvés a España, ¿con qué iglesia te encontrás? ¿Con qué país te encontrás? Muy distinto al que habías dejado también, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando vuelvo a España me encuentro con un país distinto, porque yo cuando me fui todavía vivía Franco, ¿no? Claro. Y entonces todavía aquí también, en aquella época también aquí había mucha tensión entre la iglesia y Franco, porque a pesar de que también otro tópico que hay es que a Franco y la iglesia eran una sola cosa. No es verdad. Ah, mira, claro. Cualquiera que conozca la historia de España, que lea los discursos de Tarancón, por ejemplo, que era el cardenal de Madrid. No hay más que leer los discursos de Tarancón para darse cuenta que España cambió como cambió, y cambió en paz gracias a que la Iglesia promovió el cambio. Y ante la posición de la Iglesia, Franco no se atrevió otra vez a sacar al ejército a la calle, ¿no? O sea, realmente me diréis, hombre, es una visión parcial. Bueno, sí, como la de allá, como la de Argentina, que en España también había gente de Iglesia que era franquista, pues sí, cómo no. Pero ella también, la Iglesia, fue la que impulsó la necesidad de un cambio y que acabara esa dictadura. Y eso lo promovió la jerarquía eclesiástica y el clero, y sobre todo el clero joven, pues estaba en esa postura. Y de hecho en España también había una cárcel para curas. Exclusiva. En esa época. Sí, yo solía llevar pero con una diferencia, de que aquí no mataron a ningún cura en esa época. Uh-huh. Los mandaban a la cárcel un poco para asustarlos, ¿no? Y tenerlos calladitos. Acá sí mataron. Claro. Pero no, ya lo sé. Sí, A mí sí. Cuando a veces, cuando yo hablo de Argentina, a veces con colegas de mi edad, me dicen, aquí en España también nos controlaban las homilías y también nos llevaban a la cárcel y no sé qué. Digo, sí, pero con una diferencia, que ninguno de vosotros pasó miedo de que lo fusilaran, de que lo mataran o que fuera un desaparecido. En Argentina el riesgo era que desaparecías. Era una situación diferente. Aquí todavía te llevaban preso, pero te llevaban con certificado de qué día entrabas a la cárcel y cuándo salías, ¿no? ¿Me explico? Sí, totalmente. Acá hubo también Claro. secuestrados y torturados, pero hubo muchos muertos, asesinados. Sacerdotes, me refiero. Claro, sí. Yo no, ya lo sé, por eso Y digo monjas. que una diferencia es que te pongan una multa por Claro. homilía, ¿no? Claro. O que digan, venga, un mes a la cárcel, a ver si así se asusta un poco.
y te suelten. Sí, sí. Pero aquí no mataron a ningún cura. Franco en esa época no mató a la dictadura franquista, no mató a los curas. Sí que se daba cuenta de que la iglesia era un movimiento de cambio, que la iglesia estaba demandando libertad, que estaba demandando democracia y que estaba en contra de la dictadura. Y yo me llegué a España ya, pues ya con Franco ya muerto y bueno, pues ya pues con la dictadura implantada. Y en ese aspecto estábamos en un momento de paz, ¿no? De paz, sí. ¿Y qué repercusiones tuviste respecto a este libro tus colegas, allá en España se vieron asombrados, con los que no tenías tanto diálogo, ¿no? Que no conocían tanto tu historia y a raíz del libro se han enterado ahora? ¿Qué repercusiones has tenido? Bueno, pues ha habido de todo, ¿eh? Es decir, ha habido sacerdotes que se han acercado a mí, algunos a decirme, bueno, bien, muy bien, ya conocíamos porque nos lo has contado otras veces, pero yo tampoco, no contaba demasiado. Yo si venía a cuento hablaba, pero si no, pues tampoco. Lo dijo la Toya Cañada en la presentación, que yo, cuando me preguntaban de Argentina, ¿qué tal por Argentina? Que yo decía, una época un poco difícil, ¿no te recuerdas? Pero yo tampoco no iba yo presumiendo de estas cosas, ¿no? Claro. De estas batallas. Porque es que contar eso a la distancia, es difícil que la gente, es difícil creer lo que pasó en la Argentina, es difícil. También es difícil creer lo que pasó en la época dura del franquismo, también es difícil. Es difícil lo que pasa, creer lo que puede llegar a pasar en un régimen dictatorial. Es difícil. Entonces, pues yo he sido también, he mantenido aquí una cierta discreción. Algunos sí que lo conocen y eso me dice, pues qué bien, ¿no? He disfrutado, lo he leído y es lo que me habíamos comentado. Otros se han quedado sorprendidos y otros callan. Hay de todo. Bueno, es un poco lo que te comenté por privado, ¿no? El tema de la negación, por un lado, la sorpresa, Sí. pero bueno, Sí, hoy nadie sí. puede decir que no está informado, ya son decisiones. Claro. Pues eso, yo lo tomo con tranquilidad. Yo tampoco pretendo que me vengan a aplaudir detrás. No, claro. Es decir, pues bueno, habrá gente que lo sorprenderá. Supongo que ahora ya con 82 años, supongo que nadie dice que escribo eso para hacer carrera, ¿no? Qué bárbaro. No, y bueno, ¿y de Argentina tuviste repercusión? No, de Argentina sí he tenido repercusiones, pero así como de algunas personas concretas, sí. Ajá. Pero claro, la gente, la gente concreta es como tú, como los de Miramar, como gente de Buenos Aires, que los que tengo más o menos relación y bueno, y esa gente sí me ha impresionado mucho. Me ha impresionado mucho algunos testimonios como el tuyo, cuando me dices que leíste y lloraste. Pues realmente me conmovió, ¿no? Que mi testimonio te remueva también la memoria de tus hermanos y de todo eso. Y he tenido varios mensajes así, y diciéndome que se han conmovido, que se han emocionado. Bueno, pues bueno. Realmente todos los que me han contestado así en esa línea. Si hay alguien que no está en otra línea, pues no he tenido ninguna respuesta, digamos, Claro. de protesta. Claro.
No, no ha tenido. Las respuestas han sido laudatorias, de conmoverse, de agradecimiento, gracias. No sabíamos del todo, ¿no? Gracias por lo que pasaste entre nosotros. Como, no sé si tú lo decías tú también. Tú decías esto también, ¿no? Sí, sí. Descubrir lo que tuviste, lo que tú Claro, sufriste por claro, nosotros. Bueno, claro. bueno. Bueno, no quiero personalizar, digamos, la autorreferencia, pero te pregunto ¿vos leíste alguno de los libros o te llegaron de La verdad os hará libres? Del libro que ordenó el episcopado. No, sí, bueno, no he leído los libros completos, pero he leído cosas de ellos. ¿Sí? Ajá. He leído y he leído las declaraciones que hicieron los obispos, claro, antes de eso. Es decir, cuando liberaron los archivos. Yo ahora sí, he leído no los libros completos, porque creo que han salido 2 tomos, ¿no? Tres, ya salió el tercero, creo que eran 3, sí. el proyecto. Bueno, pues eso. Que tienen 1000 páginas leído, cada libro, más o menos. Ya. He leído cosas de esos, he leído algunas cosas. Pero bueno, y he leído declaraciones que hizo el episcopado al final en los años, al final, en los años 80 y tantos, ¿no? Claro. Ya, y sí, que hicieron declaraciones, pues pidiendo perdón porque su postura no había sido lo decidida que tenía que haber sido, que no habían sabido responder adecuadamente, bueno, esas cosas, ¿no? Bien. Sí, ahí sí, perdona, sí. ¿Decí vos? No, que yo tampoco he querido dejarme condicionar por lo que otros dijeran. Claro, por supuesto. He querido hacer contar mi historia con Exacto. libertad. Pero bueno, yo en muchos momentos hay un capítulo aludo a la jerarquía y yo sé dónde estaban algunos y dónde estaban otros. Claro. Y también sé otra cosa que me parece que hay que decir, y lo digo en el libro, que es que yo pienso que cuando se dice la Iglesia fue cómplice, yo creo que más que cómplice, algunos que yo conocí, alguna jerarquía que yo conocí, más que cómplice, erró la táctica. Me explico. No es que apoyaran a la dictadura, sino que después que se implantó la dictadura con toda la represión, ellos optaron por mediar buscando el diálogo. ¿Me explico? Sí. Creyendo, como Rómulo, por ejemplo. Esto lo discutí yo con Rómulo. Rómulo García, decís. Sí, Rómulo García, sí. Rómulo García, yo un día le dije, Monseñor, la historia va a ser muy dura con usted. ¿Por qué? Porque está siempre con los militares. Dice, es que creo que así puedo salvar más vidas. Fíjate, él optó por el diálogo. Y yo le dije, bien, usted opta por el diálogo, pero la historia será muy dura con usted. Y me dijo, pues no me importa lo que la historia diga de mí. Lo que me importa es cómo puedo hoy salvar más vidas. Después resulta que yo creo que los militares los toreaban, porque iba a la Marina y le decían, no, nosotros no hemos estado. Iba a buscar a detenidos, no a desaparecidos, mediando, que lo hacía, Rómulo lo hacía, yo sé que lo hacía. Pero iba a la Marina y le decía, no, nosotros no hemos ido, habrán sido el ejército. Iba al ejército, no, habrá sido la Marina. O no, que ya ha ido, pues habrá sido la policía. Iba a la policía, sí, pues sí. No habrá sido la... Eso, y así Eso era una estrategia también que tenían de mentir y decir que había sido el otro, el gran Bonete, finalmente. Y tenían a todos los que estaban intermediando para colaborar, para rescatar, para evitar el final más trágico, lo volvían loco y le generaban expectativas falsas, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí. Eso fue terrible también, la maldad, ese ensañamiento con la mentira y el ocultamiento, porque lo hacían, además de torturar a la persona que habían levantado, habían chupado, además de matarla o arrojarla al vacío desde un avión, tenían el placer de torturar psicológicamente a la familia, ¿no? Con la mentira, el engaño, la distracción. Sí, quería generar miedo, generar terror y que hubiera silencio, ¿no? Claro. Sí. Y luego es que ellos utilizaron las mismas tácticas de la guerrilla. La guerrilla, ¿cómo actuaba? Por células que tenían la mínima relación posible necesaria. ¿Para qué? Para que si agarraban a una célula, desde ahí no pudieran llegar a otras. ¿Me explico? Sí. Y el ejército hizo también la lucha contra la subversión, la hizo con el método de células independientes. Y por eso hubo tantos acuartelamientos. ¿Por qué? Porque un acuartelamiento no sabía lo que hacía el otro. Y entonces, y eso es lo que provocaba que en verdad si iban a preguntar a uno, decía no, yo no, y era verdad, a lo mejor no es verdad. Y ese no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque estaba organizado en células de modo tal que no se pudiera rastrear ni a los desaparecidos ni las responsabilidades de los militares. ¿Me explico? Sí, terrible, muy bien explicado. Aquí estoy... Bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo conocí. Hola. Sí, te estamos escuchando. Es que hay una interferencia aquí. Bueno, sí, dime. No, quería redondeando, estamos cerca ya del final, abusando de tu tiempo. Habíamos comprometido menos tiempo, pero viste como charlando el tiempo vuela y tenemos esta oportunidad tan importante. Bueno, aparte de agradecerte, por supuesto, como siempre, ojalá puedas, ojalá el libro se pueda distribuir acá en Argentina. Eso iba a decir. Ojalá puedas venir para presentarlo. Ojalá puedas venir para presentarlo y para también participar del 50 aniversario de la Capilla Nuestra Señora de Luján en diciembre. Sería un broche increíble, muy importante. Acá estoy. Sí. No, decir. No, yo quería decir que bueno, de todas formas a mí me gustaría cerrar esto repitiendo una vez más que todo lo que yo digo lo digo con la claridad con que intento expresarme, pero lo digo también con todo el cariño que tengo a Argentina y que lo digo sin ningún resentimiento. Y que además quiero decir que yo en Argentina fui feliz, muy feliz, a pesar de esto, de estas peripecias. Y muy feliz, ¿por qué? Pues lo he dicho antes, porque viví de unas opciones que fueron las evangélicas, que fueron las que dieron sentido a mi vida, ¿no? Y cuando uno tiene opciones profundas, puede vivir y ser feliz, aunque le toque sufrir. Yo creo que cuando uno es un desgraciado o no encuentra la felicidad es cuando no tiene opciones para vivir. Entonces yo quiero dejar constancia que yo fui feliz, de verdad, y que estoy muy agradecido a Argentina. Y mis palabras quieren ser de agradecimiento a Argentina, a Mar del Plata, a Miramar, a todas las personas con las que viví, con las que compartí gozos y con las que compartí también por momentos de dolor, porque yo también como párroco, sufría cuando me decían, se han llevado a fulanito, se han llevado a menganita, que eran chicos de Miramar, yo sabía quiénes eran y los conocía, y eso y no poder hacer nada por ellos a veces, ¿no? Eso era tremendo, ¿no? Era tremendo. Pero bueno,
yo creo que ese era mi ministerio y yo eso lo viví con dolor, pero lo viví con paz, con serenidad, porque creí que esa era mi opción. Bueno. No sé si me explico, hermano. Sí, querido, sí. Sí. Es muy lindo escucharte, muy lindo este testimonio, muy lindo en el sentido de, no sería la palabra muy lindo, sino somos muy agradecidos de que te hayas tomado, que hayas tenido el impulso de cumplir con eso que te rondaba en la cabeza y que tus amigos te alentaban a hacerlo, de que hayas pasado esa valla y hayas puesto en un texto algo que tenías adentro y que quede como testimonio, que es fundamental. Es un testimonio... Sí, perdón, termina, que no te dejo terminar. No, decí vos. No, pues que se quede, como lo he dicho de antes, ¿no? Sea un testimonio histórico, que sea un testimonio de vida y un testimonio de fe, de un sacerdote que bueno, pues ha vivido la realidad de ese pueblo, con sus momentos gratos y sus momentos difíciles, y que ahí, pues bueno, ha hecho lo que ha podido, desde su opción por el Evangelio, y que por el Evangelio, que es la opción por la persona, por el desarrollo humano, por el desarrollo integral, por la verdad histórica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿querés pedirte algo? Sí, ahí va. Sí, yo, Algo, lo que digo es que estoy deseosa de que el libro pueda aparecer en alguna editorial argentina, así la gente tiene acceso a él y puede leer todo esto que vos has escrito con tanto sentimiento y con tanta dedicación, ¿no? Que ha sido algo madurado durante tantos años, además. Entonces, compartir esta posibilidad que tuve yo de leerlo anticipadamente con la gente de acá de General Alvarado, con nuestra gente, que bueno, que te conocieron bien y ahí te van a conocer mejor con el libro. Totalmente. Y sí. Sí, bueno, yo quiero que quede un testimonio grato, agradable y realmente dejar constancia de mi gratitud a Argentina, mi gratitud a Miramar, mi gratitud especialmente a los jóvenes, a los que con más intensidad creo que me dediqué, ¿no? Y ya está, y demos gracias a Dios. Sí, tal cual. Sí. Demos gracias a Dios. Que lo podemos contar. Demos gracias a Dios que lo podemos contar. Bueno, Vicente, seguimos en contacto como podamos siempre. Y bueno, felicidades por... Yo decía, perdón, Sí. Perdona que te corte, porque has apuntado que a ver si que se pueda recibir en Argentina. Se va a recibir, que no te quepa duda, ¿eh? La duda es cómo, porque en principio se pensó en mandar la editorial, digo lo que me ha dicho la editorial, en principio la editorial lo que pensó es mandar los libros después que se han salido en España, ¿no? Con la impresión española, ¿no? Y después, dada algún eco que han tenido allí, que les ha llegado, porque como los ecos llegan a todas partes, Claro. pues que después de algún eco de eso, hay alguna editorial que parece que está interesada en que la editorial Fonte le autorice a hacer en Argentina una reimpresión, con lo cual la publicación es más fácil llegar si se hace una nueva edición o una nueva reimpresión, ¿no? Más que edición, en Argentina, autorizada por la editorial española. Si es así, yo creo que puede llegar pronto. Bueno, mientras tanto, Bueno. esperamos con tranquilidad, porque el libro ya está y vamos a poder... Eso es. Antes del fin de año va a estar acá en Argentina seguramente.
Pero bueno, importar libros es carísimo. Es carísimo. Ya, El transporte ya de un sé, paquete es carísimo. Así que bueno, mientras tanto lo vamos compartiendo acá. Pero está bueno que la gente cuando salga lo pueda comprar, lo pueda adquirir. Es un libro también, como dijo ¿quién fue el que dijo que lo leyó en 2 mañanas? Es un libro que se puede leer rápido, ¿no? Sí, el director. Él fue, ¿no? Dijo que lo leyó, que de la editorial dice que lo leyó en 2 mañanas, sí. Sí, cuando se lo acercó Eloy Bueno, creo que fue que dijo eso. Sí. Bueno, Sí. infinitas gracias, Vicente. Infinitas gracias. Gracias. Te damos gracias nosotros a vos. Gracias a ti por el espacio aquí en tu programa. Gracias a Lisi por su compañía siempre agradable y siempre fiel. Lisi, un abrazo grande. Gracias a vos. Y gracias a todos los miramarenses que nos escuchen, que hayan tenido paciencia para aguantarnos aquí, que llevamos 1:30, ¿no? Buenísimo. Pero acá es así. Es una de cal y otra de arena. Claro. ¿Querés cal? Aguantate la arena. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, Adiós. un abrazo grande Chao. para todos. Gracias, Vicente. Miramar. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Qué lindo, Bueno, ¿no? Qué lindo. qué emocionante, sí, es muy emocionante, realmente, Realmente. muy emocionante. Volvió a emocionar, ¿no? Yo Sí. hubo momentos de Sí. genuina emoción. Realmente, sí. A mí lo que más me emociona de ese video fue escucharlo dicho por españoles. De nuestra propia historia. De nuestra ¿no? propia historia local. O sea, eso es muy fuerte porque si bien lo vivimos siendo chicos, en esa etapa que fue tan dura, tan fuerte, que todavía hasta el día de hoy han pasado cuántos años y seguimos sorprendiéndonos sí. con datos o con información que aparece y que desconocíamos, ¿no? Así que bueno, eso fue muy fuerte escuchar que hablaban de nosotros extranjeros, en el buen sentido lo digo, ¿no? Sí. Con la admiración y el respeto, sabiendo que lo que había sucedido lo había vivido un misionero español entre estas paredes, ¿no? Entre estas pocas cuadras. Y que nosotros habíamos estado presentes en eso, ¿no? Es increíble. Eso es muy fuerte, no sé cómo explicarlo, porque además como pasó hace mucho tiempo, 50 años. uno lo ve como casi como una película, lo vuelve a ver o a revivir, no sé, es una sensación muy distinta si hoy hubiéramos estado, bueno, por favor, no, pero quiero decirte algo que estás viviendo en el momento. Claro. Todos estamos hablando de medio siglo atrás, y al mismo tiempo uno tiene la sensación que fue ayer. Y todavía estamos viviendo las consecuencias. Todavía no se resolvió, todavía hay gente desaparecida, todavía hay abuelos, padres, hermanos que no saben dónde están sus familiares. Eso es durísimo. Y estaban hablando con asombro, porque como dijo recién, yo no sabía, en España no hubo sacerdotes asesinados. Claro, no, yo tampoco lo sabía. Ni desaparecidos. Y no solo eso, acá todavía hay gente que no cree, o que la negación. que no termina de ver lo que sucedió, sí. aunque lo tiene delante de sus narices y, y le están presentando las pruebas. Sí, Dicen bueno, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Eso es como el nazismo, todavía hay gente que cuestiona a los nazis, dice que no existió. Sí. Eso es el negacionismo. Sí, claro, la negación. No poder, cuando algo te supera y no lo podés enfrentar, entonces lo negás. No, y por ideología también. Sí. Y por ideología también. Sí. Porque bueno, se ubican en el otro extremo. Sí, es un fundamentalismo. Es un fundamentalismo total. Pero bueno, está bueno comprender desde un sacerdote joven que estuvo 10 años durante todo ese periodo, ¿no?
Sí, también aclara mucho. y tener una mirada de equilibrio, ¿no? Es decir, de reconocer realmente dónde estuvo ubicado el mal, ¿no? Que no fue ni en unos ni en otros. Sí, porque sino la que fue- tormenta no lo llevó a la otra orilla o a una o a otra. Claro, no. Navegar en esas aguas. Justamente, ¿no? Y sino ver que la violencia estaba instalada y que todos fuimos un poco parte y víctimas de esa violencia. Y bueno, y que la A mí me paz gustó va por mucho. otro camino. Cuando habla del evangelio que está para los buenos y para los malos, Claro. y eso es el eje que a él lo mantuvo a flote, digamos. Y es que ¿No? sí, de pensar eso, ¿no? Que es la misericordia la que te hace poder sostenerte y creer que es posible a pesar de. Bueno, Lizzy, muchas gracias. Bueno, por nada, gracias a vos por haberme invitado y por haber podido compartir este momento tan lindo, Bueno, con tanta camaradería, tanta naturalidad, esta charla. y no tomamos café. Mira, traje el café. No, ni agua tomamos, mira. No, agua había, pero no compartimos Pero el no café. la tomamos. La culpa es de Adrián. Adrián, ya estamos en hora, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Bueno. Adrián. Nos vemos el próximo jueves. No sé. Espero que hayan disfrutado de tener en directo la voz, ¿no? de un hombre ya grande, maduro, pero tan joven en el espíritu de a esta altura del partido dejar un legado. Como dijo acá el director, el director lo describió como memoria histórica, el libro, ¿no? Memoria Sí. histórica, como legado espiritual también, el ejemplo que deja de cómo actuó. Y un homenaje a quienes arriesgaron su vida por el Evangelio durante la dictadura. O sea, esos tres ejes fueron descripciones del director de la obra. Por eso, desde su editorial que se caracterizaba por transmitir espiritualidad, que la describe como carmelística Sí. o católica, eligió la obra Por eso. por esos motivos, ¿no? Así que memoria histórica, legado espiritual y homenaje a quienes arriesgaron su vida por el Evangelio durante la dictadura. Fenómeno. Un bestseller. Un bestseller. Un bestseller. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo el próximo jueves. Muchas gracias. Imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente.